También, como testimonio, es educador social y nieto de Andrés Martín, maestro de Castromonte. Los dos familiares fueron asesinados extrajudicialmente. De presentación con diapositivas. Buscarlo arriba. Y desde el principio Ha cambiado el sistema de antes. pues eso, Ahí va. Ha achatado mi... Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia en este acto. Y también muchas gracias al... Y también muchas gracias al Ateneo Republicano por invitarme a participar en este acto. Si cuando yo empecé a investigar de una manera más sistemática en el 2009 la historia de mi abuelo y de la asociación a la que pertenecía mi abuelo, me hubieran dicho que a día de hoy sé lo que sé, pues no me lo hubiera creído y hubiera esbozado una sonrisa muy escéptica. Y eso se lo debo a mucha gente y a muchas instituciones que han hecho posible que yo sepa lo que ahora sé, ¿no? A Chusa y a Josema, que están por ahí, a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y a José Miguel, a los archivos de Valladolid, de Palencia y del País Vasco, con un especial agradecimiento al archivo universitario de la universidad, a muchos vecinos de Valverde o de Castromonte que me han contado y rememorado sus historias, con un recuerdo especial a Braulio Martín de Castromonte, que es probablemente el único alumno vivo que queda de mi abuelo y que de alguna manera todavía sigue recordando a aquel maestro que le inculcó su gusto por pintar y por dibujar, como nos contó a Chusa y a mí en varios momentos. Sin todas esas personas yo no sabría lo que sé ahora, ni hubiera podido llevar adelante la investigación que estoy llevando a cabo, no solo sobre mi abuelo, sino sobre la asociación a la que él pertenecía, que era la Asociación del Magisterio Primario. Voy a intentar ser breve porque el tiempo es corto y quiero dividir lo que yo quiero contaros en tres partes. Una parte que es una especie de esbozo biográfico, no voy a insistir mucho porque Chusa lo tiene, algo ha comentado, ha sacado varios de los documentos y está bien recogido en los dos libros, tanto en el libro de pizarras como en el anterior, en el primero también dedico un apartado específico a mi abuelo. Quería hacer referencia a una cosa que yo he llamado y que no se me cuele, que es represión que no cesa y miedo que persiste, y es una referencia un poco a lo que ha sido la historia de la represión sobre mi familia y las consecuencias que se ha tenido, y un último apartado recogiendo el que creo que es el último documento escrito de mi abuelo, que está publicado en la revista que pertenecía a la Asociación Profesional de Maestros a la que él pertenecía, el Instituto Universitario, que para mí es una premonición de su acontecer como maestro y del de todos los maestros y maestras de la República, algo que yo he llamado pagar un precio muy alto por dar razón. Me voy a saltar varias cosas. Bueno, como veis, el esbozo biográfico, mi abuelo estaba casado con mi abuela, con María Baracaste, tenía 4 hijos, Magdalena, Asunción, Pablo y Andrés. Andrés era el pequeño, mi padre. Fue maestro de Castromonte desde enero de 1926 hasta que es cesado por el rector de la universidad, como ha comentado Chusa. En el mismo acto en el que se repone el crucifijo y la bandera, a él le dicen que ha sido depurado por el rector y que se tiene que marchar a casa. A partir de ahí se empieza un proceso, ¿se ve bien? Se inicia un proceso depurador largo y tedioso, que también explica muy bien Chusa, que concluye en 1939 con su baja definitiva en el escalafón y separación definitiva y baja en el escalafón correspondiente, y a partir de ahí pues, ya fallecido, porque mi abuelo es ejecutado el 25 de septiembre de 1936. Mi abuelo pertenecía a la Asociación Nacional del Magisterio, que es la otra gran asociación de maestros, además de la FT, la asociación mayoritaria en ese momento en España durante la República, y también lo había sido durante la dictadura de Primo de Rivera, y que así como la FT estaba claramente posicionada
a favor y impulsó claramente las políticas educativas de reforma educativa de la Segunda República. Dentro de la Asociación Nacional del Magisterio hubo sus más y sus menos, era una asociación centrista y hubo grupos y colectivos profundamente implicados en esa reforma y otros que dejaron dejar pasar, y algunos grupos, sectores minoritarios que se opusieron y además con cierta fuerza a esas reformas. Mi abuelo estaba claramente posicionado en el sector de mayor apoyo a las reformas, y es curioso que, como pasa en otras provincias y recoge la recopilación que hizo Berzal sobre la represión del magisterio en Castilla y León, aquellos miembros de la asociación que son más significados son ejecutados. Mi abuelo y Alonso Sacristán, que es el profesor de Mota del Marqués, y algunos de ellos que mantenían una doble militancia en la FT y en la Asociación Nacional, como es el caso de García Ramos, que también ha comentado Chusa. Hay más datos biográficos recogidos en el libro de Chusa. Sí quiero hacer una referencia a lo que es el último día de vida de mi abuelo, que es el 25 de septiembre, aunque los testimonios orales que yo he recogido, los que recogió en su momento Chusa y Chema, y los que mis tías y algunas personas dieron a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, no son coincidentes, es decir, hay cosas que no son coincidentes, sí hay varios elementos que son comunes. Él es detenido ese mismo día en Castromonte, es retenido en el ayuntamiento junto con otros vecinos de la villa, entre ellos los famosos 7 de Vaquerín, que posteriormente son ejecutados. 7 de Vaquerín, que posteriormente son ejecutados en Torremormojón, la provincia de Palencia, entre ellos el padre de Paco, y mi abuelo, que es ejecutado en Castromonte, esa misma tarde. Sería interesante, yo tengo varias hipótesis que sería excesivo alargar aquí. ¿Por qué? Siendo detenidos juntos, retenidos juntos y conducidos juntos, ¿por qué y para qué son ejecutados en dos sitios distintos, relativamente cercanos, pero no relativamente cercanos? Es decir, hacen una distinción curiosa que da pie a ciertas cosas. No quiero entrar demasiado en el tema de lo que sería el magisterio republicano, porque muchas cosas ha comentado Chus, algunas las ha comentado Asu, pero es recogiendo una aportación que en su momento hizo María del Mar Andrés, en el que hace una caracterización de quiénes son las personas que pueden ser denominadas como maestros o maestras republicanos, además de una serie de características de defensa de la escuela pública, de eso que ella denomina republicanismo pedagógico, porque es curioso que en esa defensa de las reformas educativas de la Segunda República coinciden generaciones distintas y personas que proceden de posicionamientos políticos y ideológicos distintos, como es el caso, por ejemplo, de Juan o de mi abuelo. Juan es relativamente más joven, procede claramente de posiciones políticas e ideológicas de izquierdas, mientras que mi abuelo es algo mayor, mi abuelo tiene 42 años cuando es ejecutado, y procede de posiciones conservadoras, y de hecho era creyente, era católico, aunque defendió, como he recogido ahí en el cartel yo no lo había seleccionado sin saber que era de Manolo, porque me gustaba, y resulta que es de Manolo, como diferentes personas de ámbitos muy distintos y de generaciones muy distintas confluyen en la defensa de una escuela pública, democrática, participativa, laica, en eso que en algunos manuales aparece o figura como la escuela unificada o la escuela única. Y un par de referencias, porque a mí siempre me resulta curioso a veces cuando leo libros o manuales sobre la educación de la Segunda República o sobre la represión, dices, pero ¿de dónde sacarán estos profesores de universidad estas caracterizaciones y estas cosas que hacen? A mí me resulta curioso que una de las caracterizaciones que hace María del Mar del Pozo Andrés en uno de los grupos que van a confluir en ese republicanismo pedagógico, que habla de lo que ella llama de los maestros renovadores, y cita varios elementos característicos, como es la institución libre de enseñanza, LILE, como referente, el perfeccionamiento profesional y la influencia de la revista de pedagogía. Curiosamente, los testimonios y en cosas que yo he recogido de mi abuelo encajan en